Ya. Bienvenidos hermanos por Zoom, por Facebook. Damos la bienvenida en nombre del Señor a esta nueva reunión. Y bueno, para ir iniciándola, ¿cierto? Le vamos a pedir que puedan buscar en sus Biblias. Los hermanos que están aquí, si está usted en la casita también puede ver en su Biblia. Si está viendo por Facebook, por Zoom. Puedan buscar en sus Biblias. Primera de Juan. Y vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. ¿Puesto de pie? Y si en su casita también quiere ponerse de pie, también podría hacerlo. Bueno, vamos a leer todos juntos, ya del versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Ya, leamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar sus asientos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por este día de vida, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Te damos las gracias por poder tener nuevamente esta oportunidad de alabarte, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que cada día es un regalo tuyo, Señor. Cada mañana que nos levantamos y que podemos ver, que podemos respirar, que podemos movernos, Señor, es todo un regalo tuyo y bendición tuya. Por eso te damos las gracias por los hermanos que han llegado hasta aquí, Señor. Gracias por los hermanos que también estuvieron en la mañana. Gracias porque ellos han querido ser partícipes de esta nueva forma de congregarse, Señor. Y también te damos las gracias por los hermanos que están en Zoom y por Facebook, Señor, estas herramientas que han servido durante este tiempo para poder conectarnos. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, gracias por los hermanos que se preparan para traerla y te pedimos, Señor, también que tú obres en nuestros corazones para nosotros poder retenerla y aplicarla también, Señor. Te damos las gracias por todo y te pedimos por esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me alegro mucho de verlos nuevamente este día domingo y también de saber de que hay hermanos conectados y entusiasmados por Facebook y por Zoom. Así que, sin más decir, vamos a comenzar alabando a nuestro Señor con el corito Por todo el mundo, por tu ciudad.
Y no sé si se fijaron en en la última estrofa, que decía: el mensaje que dio Cristo, nosotros debemos esparcirlo por la humanidad. Y eso es lo que leíamos recién. Así como Dios nos amó a nosotros y nos entregó a Jesucristo, así nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos y llevarles a Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando con un corito que también es parecido a este sentimiento, que es Usa mi vida. Mientras esperamos, de nuevo repetirles, tener este sentimiento en nuestros corazones, de la lectura que acabamos de tener. Estos coritos no están solamente porque suenan bonitos o porque nos alegran escucharlos, sino que la letra también nos enseña. Y si nosotros le prometemos a Dios que use nuestra vida, debemos ser capaces también de aplicarlo en nuestra vida diariamente.
Que ese sea nuestro anhelo, de testificar a Jesucristo donde sea que vayamos. Ahora vamos a pasar a los avisos, hermano Cristian. Buenos días a todos mis hermanos y hermanas que están acá presencial. Buenos días también a los que nos acompañan, hermanos y hermanas que nos acompañan a través de Zoom y a través de Facebook. Como dijo hermano Carlos, saludó ahí al principio, así que sean todos bienvenidos. Estamos contentos de que nos acompañe. Bienvenido Marcelo, ¿cómo está? Acompañado ahí, qué bueno. Bienvenido a todos ustedes. De verdad que es una alegría poder verles acá nuevamente. Quiero... Hermana Dani, ¿se escucha bien todo el audio? ¿Todo eso está bien? Ah, ya, perfecto. Vamos a bajar un poquito el volumen, a lo mejor nos alejamos un poquito de ahí, pero está bien. Al parecer, valga la redundancia, pero gracias a Dios que podemos tener todos estos instrumentos y la tecnología para que podamos transmitir, ¿ya? En la mañana estaba, como dijimos, estaba conectado hermano Pablo desde Estados Unidos. Así que imagínense, tan lejos llegó el cable de allá para acá, imagínense, un cable bien largo. Saludamos a todos los hermanos ahí, de verdad que si me permiten quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos de Conchalí, pero a la vez también a mis hermanos de Panquehue, está ahí Benito, bienvenido Benito. Hermano Juan Rojas está también ahí desde Zoom, esperamos que los hermanos en Facebook también estén conectados, el pastor está ahí, hermana Patricia, igual, Mónica también está, la persona que mencionábamos en la mañana, Alejandra desde Panquehue, ahí está, ella es de Panquehue, me pone contento de eso también. Bienvenido Alejandra, a todos los hermanos, de verdad que me alegra mucho verles. Y a todos los hermanos de Conchalí, obviamente son mi amada iglesia, los amo en el Señor también. Avisos, hermano Hugo me encargó nuevamente, aquí, así que le agradezco hermano Hugo su amabilidad. Nuevamente mencionamos que las reuniones presenciales son hasta 25 personas, ustedes saben, ¿ya? Por eso tenemos que haber una cantidad ahí, como mencionan nuestras autoridades. Y les recuerdo, por favor, anotarse con la hermana Lorena, los que quieren venir ya a la reunión del próximo domingo. Ella lo hace así con mucha anticipación y es lo más sensato, por supuesto. También inscríbase, por favor, para que tome un cupo y pueda venir acá a las reuniones presenciales. Igual, las reuniones son dos, en la mañana a las 10 y en la tarde a las 12, así que puede inscribirse para los cultos de la mañana, el culto de la mañana y el culto de las 12. También el día jueves, me da con el día miércoles, porque tenemos reunión en Panquehue el día miércoles, pero el día jueves la reunión acá presencial también es a las 7:30, hasta que las autoridades digan otra cosa. Ya seguimos presencial hasta que las autoridades digan otra cosa. Así que el día jueves, 7:30 también acá en el templo. Recuerden inscribirse, por favor, para que puedan ser partícipes de las reuniones los días jueves también. Así que esos son los avisos. Recuerde, por favor, quiero recordar a mi hermano Marcos, que está en Paraguay, misionero allá, y seguir orando por él, por supuesto, y por nuestra misión, nuestra iglesia allá en Panquehue. Así que serían todos esos avisos, hermano Hugo. ¿Tiene algún otro aviso más usted ahora? ¿No? Perfecto, muy bien. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar. Alabando a nuestro Señor. Puestos de pie los que puedan, hay un nombre nuevo en la gloria.
esta de ¿Está por Zoom? por Zoom, allá allá tiene la cosa para transferir. Así está, necesito muy de frío. ¿Dónde estamos? Guarde yo. Amén. Así como los ángeles en los cielos celebran cuando una nueva alma es capturada para el Señor, también deberíamos alegrarnos nosotros y tener aún más pasión para salvar a esas personas. Así que ahora vamos a pasar a otro momento importante, que es la ofrenda. Le pedí a mi hermano Hermen, si puede retirarlo, pedir la ofrenda y orar por los dineros. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, alabándote, bendiciéndote y glorificándote, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas la ofrenda. Eso es la manera de realizar tus obras, Señor Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento nomás, hermanos. Bueno, todos sabemos que las personas, ¿cierto? Tenemos altos y bajos, tenemos días buenos, días malos, pero el único que nos sostiene, ¿cierto? Es nuestro Señor, que es nuestro Redentor y Roca. Así que vamos a cantar ese himno.
La ofrenda de esta reunión fue de 151.570 pesos. Así que Dios bendiga los dineros. Y bueno, con ese pensamiento en nuestro Señor, dejamos ahora a nuestro hermano que trae la palabra. Así que, hermano Francisco, por favor. Buenas tardes, hermanos. Es extraño saludar buenas tardes si todavía no hemos almorzado, pero es la costumbre. Es hermoso pararse aquí, hablar de la palabra del Señor, después de un himno tan hermoso como reconocer que nuestro Dios es nuestro Señor, es nuestra roca, es la esperanza, nuestro Redentor. Pero ¿cómo no sentir cierto temor y temblar cuando uno está hablando en el nombre del Señor, cuando uno trae la palabra del Señor, cuando uno quiere exhortar a sus hermanos, ustedes, en nombre del Señor? Y más aún cuando uno lo hace por primera vez. Más aún cuando uno lo hace frente a personas que saben mucho más que uno sobre la palabra del Señor. Y sin embargo, el Señor nos ofrece su Espíritu Santo que tenemos en nosotros para que Él nos guíe en nuestro entendimiento. Y yo ruego y ruego a ustedes también que oren conmigo para que el Señor guíe este mensaje. Padre bendito, Señor nuestro, le ruego que usted dirija este mensaje, Señor, que usted esté con nosotros, Señor, en esta reunión. Gracias, Señor, por preservar este tiempo para adorarle, Señor, para estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, para cantar alabanzas en su nombre, Señor, y también para estudiar su palabra. Le ruego así, Señor, que usted nos dirija, que usted dirija este mensaje, que todo cuanto salga de mi boca, Señor, sea lo que usted quiere que nuestros hermanos, Señor, escuchen y puedan atesorar en su corazón, que puedan recibir como palabra suya, como ese alimento que deseamos día a día, ese alimento espiritual. Padre eterno, le ruego todo esto en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y aprovecho de saludarles, siempre saludamos a los hermanos de Facebook, a los hermanos de Zoom, que ciertamente es un honor estar con ellos ahora a la distancia, pero también aprovecho de saludarlos a quienes están presencialmente, a la familia de nuestro hermano Marcelo, ¿verdad? A la familia de nuestro hermano Cristian Vega, a la familia de Bruno Vega, voy a decir, me perdonan a ustedes, a la familia Cerda, a la familia de nuestra, bueno, está la hermana Carla, está mi suegra, mi Consuelito, la familia del hermano Cristian Salas, hermano Hermes, el hermano Hugo. Siempre es bueno recordar que también estamos reunidos en comunión. Siempre es bueno que nuestros hermanos de Zoom y de Facebook puedan saber que están ustedes aquí. Y hoy quiero preguntarles si es que usted alguna vez se ha enojado con Dios, si es que usted alguna vez ha contendido con Dios, si es que usted ha discutido con Dios sobre sus planes para usted. Y fuera de estas puertas vemos corrupción, vemos homicidios, vemos narcotráfico, vemos depravación, vemos degeneración, robo, desobediencia a la autoridad, vemos pecado en definitiva y nos horrorizamos, aunque a veces perdemos un poco el estándar, perdemos un poco la sorpresa. Al otro lado de la cordillera se acaba de aprobar la ley de aborto más libre, entre comillas, de América Latina. Aquí nosotros estamos avanzando, desgraciadamente es una ley de tolerancia o de homicidio tolerado, llamada muerte digna. Vemos que el ser humano, nuestros vecinos, incluso parte de nuestra familia, no respeta a Dios.
y observa que no pasa nada por no hacer la voluntad de Dios. No, a nadie le importa. Del otro lado tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado y que por lo tanto lo castiga, por eso es justo. Y entre medio estamos nosotros, sí pecadores, pero redimidos. Buscamos hacer su voluntad, buscamos conocer su voluntad y a la vez por eso también nos extraña el pecado. Así también nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, también aborrecemos el pecado y sin embargo pecamos, y sin embargo Cristo Jesús nos limpia si nos arrepentimos. Vemos a un Dios omnipotente, capaz de hacerlo todo, capaz de gobernarlo todo, de regirlo todo, y sin embargo nos afanamos con nuestro trabajo, con nuestra salud. Alguno estará pensando qué hacer de almuerzo. A veces nos vemos frente a pruebas próximos a fracasar y nos frustramos. Hace poco, yo no he dejado de pensar en eso, hace poco vimos el fallecimiento de la hija de unos misioneros, ¿se acuerdan ustedes? Hemos estado orando por ellos. Y seguimos orando por ellos. Y si me pongo en sus zapatos, la verdad es que me horrorizo, me asusto, se me pone la piel de gallina. Me imagino con el puño en alto reclamando a Dios, ¿por qué a mí? O hoy podríamos preguntar, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos, obreros del Señor, siervos del Señor? ¿Por qué a ellos y no a los pecadores, no a los inconversos, no a quienes humillan la palabra del Señor? Ellos podrían estar evangelizando, ellos podrían estar sirviéndole con toda la fuerza y sin embargo están viviendo un duelo que es legítimo, un duelo que todos podríamos sentir. Y ciertamente es una prueba del Señor, ciertamente el Señor es nuestra fortaleza, como cantábamos recién, es nuestra roca, en Él confiamos, pero nuestro ánimo intestino, nuestra primera aproximación al problema es reclamarle a Dios. ¿Por qué no llevar ese castigo a los injustos? Para mostrar la justicia de Dios y su gloria. Y la verdad es que este cuestionamiento lo vivió también un profeta muy especial, a veces poco conocido, el profeta Habacuc. Recordarán ustedes, lo comenté alguna vez, estuve hace un tiempo en la casa de mi abuela, estuvimos desarmándola, se vino a Santiago, y me acordé porque vi esas cajitas del pan de vida, creo que se llama, ¿cierto? Uno saca un papelito con una porción de la palabra de Dios, y estoy hablando hace varios años atrás, cuando yo todavía no era un hijo de Dios, me decía católico, y saqué uno de esos papelitos en algún almuerzo y me salió una frase, un versículo del profeta Habacuc. Y yo lo tomé y dije, pero ¿qué herejía es esto? Esto es ser de los mormones o algo así, porque como que este libro no está en la Biblia. Yo me decía conocedor de... Bueno, y recordé hace algunas semanas al profeta Habacuc, y cuando el hermano Hugo me sorprendió con el privilegio de estar este domingo con ustedes aquí, recordé eso, y recordé a este profeta. Nunca había leído su libro, y la verdad es que lo he leído yo creo que más de 10 veces esta semana solamente. Y es un libro fascinante, les animo desde ya a leerlo. Habacuc se presenta en su libro y desde el primer versículo nos dice 2 veces que es profeta. Les sugiero ir al libro del profeta Habacuc. Dice que es la profecía que vio el profeta Habacuc, valga la redundancia, pero está reafirmando su carácter de profeta. Es un libro tan especial que no se menciona el nombre del profeta Habacuc en ningún otro libro de la Biblia, en ninguno de los otros 65 libros, solo en el libro del profeta Habacuc. Y de hecho solo sabemos de él por lo que dice su propio libro, y sin embargo, uno de sus versículos es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces por Pablo, una vez por el autor de Hebreos: el justo por la fe vivirá. Pero es un profeta tan especial que tampoco le habla al pueblo de Israel. No los llama al arrepentimiento, no les advierte del juicio de Dios, no lleva el mensaje de Dios como los demás profetas. No comienza diciendo, vino a mí palabra de Jehová.
no comienza diciendo, así dice Jehová, o así habló Jehová, como podría decir cualquiera de los otros profetas del Antiguo Testamento. Habacuc describe sus visiones, sus visiones. No es la palabra de Dios transcrita o repetida por el profeta, sino que Habacuc nos va a contar lo que el Señor le reveló en visiones. Así dice el primer versículo. Así lo dice también el versículo 2 del capítulo 2. Habla de lo que Habacuc vio. Y Habacuc, ¿qué veía? Miraba al pueblo de Judá, y veía cómo se desviaban. Veían cómo las prácticas idólatras, inmorales, completamente alejadas de Dios. ¿Y qué le pasaba a Habacuc? Lo mismo que probablemente nos pasaría a nosotros. Nos enojamos. Cómo este pueblo que recién había redescubierto la ley, cómo este pueblo que venía recién saliendo de un reinado, vamos a decir, algo más justo, se había nuevamente desviado, se había nuevamente perdido, había nuevamente renegado de Dios y se había satisfecho en su propia justicia, en sus propios méritos, y se había olvidado del Dios omnipotente. Y en su enojo, Habacuc no va al pueblo, no se para en el templo a exhortar al pueblo, va a Dios y le reclama. Ustedes lo pueden leer en el versículo 2. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molesto? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Dónde está puesto el foco del profeta? En sí mismo. ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué no escuchas mi oración? Y clama por el juicio de Dios, y clama porque Dios no le oye y no salva. Yo me imagino a Habacuc agobiado, derechamente agobiado. Me imagino, esto no lo dice la palabra, pero más de alguna palabra habrá proferido el propio pueblo de Israel, y el pueblo no lo escuchó. Seguramente estaba agobiado por esa pecaminosidad del pueblo y le reclamaba a Dios por la tardanza de su castigo. Habacuc sabía que habría un castigo, pero Habacuc reclamaba porque Dios se estaba demorando por ese castigo, porque Habacuc deseaba la justicia de Dios, deseaba ese castigo para el pueblo de Israel para que se hiciese su gloria. Leemos en el versículo 4 del capítulo 1 que a causa de la depravación del pueblo, la ley y la justicia de Dios estaban siendo humilladas, estaban siendo torcidas, estaban siendo debilitadas. Versículo 4, por lo cual, es decir, por el pecado del pueblo, la ley es debilitada y el juicio de Dios no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Era un círculo vicioso. El pueblo pecaba, veía que no pasaba nada, pecaba contra la ley de Dios, veía que no tenía consecuencias y volvía a pecar más. Y cada vez más se humillaba la ley del Señor. Y Dios, a ojos de Habacuc, parecía indiferente al pecado de Judá. La Escritura señala como consecuencia del pecado el castigo, la muerte, por medio de un juicio. No puedo dejar de destacar por medio de un juicio. Y en su tardanza, Habacuc cuestionó la sabiduría de Dios, el tiempo de Dios. En su tardanza, en su angustia, Habacuc cuestiona la sabiduría de Dios a propósito de su impaciencia. Y le dice, ¿hasta cuándo? Y Dios le responde inmediatamente en el versículo 5. No dice textualmente que es el Señor, pero de su lectura nosotros sabemos que es Dios. Y a través de la pluma de Habacuc nosotros sabemos que nos responde a todos. De hecho, si ustedes se fijan en los imperativos, son imperativos plurales, es decir, mirad, ved, asombraos. Y el Señor ratifica su juicio,
dice, haré una obra en vuestros días. Tan increíble que aún cuando os contaren no lo creeríais. Dios ratifica que va a actuar y que va a actuar en el tiempo presente de Habacuc, en vuestros días. No en el futuro indeterminado, no más adelante, sino en la época actual que vive el profeta Habacuc. Y enseguida describe cómo va a actuar. Y esto es aún más incomprensible, esto es aún más difícil de entender para el profeta Habacuc. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a ser castigado. Versículo 6, y después me salto del 9 al 11. Porque aquí yo, Dios, porque aquí Dios, levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Fíjense la respuesta de Dios. Dios escucha el clamor de Habacuc y le responde, sí, yo voy a castigar a mi pueblo. Yo voy a castigar a mi pueblo en su pecaminosidad y usaré un pueblo todavía más injusto, todavía más pecador, que ni siquiera sabía del Dios Altísimo, ni siquiera creía en Dios. Y ese mismo pueblo, en lugar de reconocer la gloria de Dios, le atribuiría su fuerza a su propio Dios y no al Dios de Israel. Es extraño, yo me imagino la cara de Habacuc profundamente contrariada. Dios va a emplear a los caldeos, también conocidos como los babilonios. Estamos hablando quizás minutos antes de la primera invasión de los babilonios a Israel, y va a usar a un pueblo idólatra, sanguinario, completamente depravado y ajeno a Dios. A un pueblo que merece condena por su autosuficiencia y por la adulación a sí mismos. Y aún así, Dios utiliza a este pueblo que en su idolatría y su blasfemia nosotros podemos encontrar varias pruebas en la Escritura. Y Habacuc no da crédito. Habacuc no puede creer lo que está escuchando del Dios Altísimo. Le dice, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Me encanta ese versículo. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, como cantábamos recién, lo fundaste para castigar. Me encanta este versículo por 4 razones. Fíjense cómo le habla a Habacuc, que antes acusaba a Dios, antes reclamaba a Dios, y ahora le dice, no eres tú desde el principio, Dios eterno. No eres tú Dios mío, es decir, un Dios que es capaz de relacionarse con los hombres, un Dios que es capaz de ser apropiado por los hombres. Podemos entenderlo como nuestro Dios, nuestro Señor. Tiene una relación directa con el ser humano. Es un Dios santo, santo mío, le dice. Y lo más importante, un Dios en quien podemos confiar. Por eso le dice, no moriremos. Esa es una declaración de Habacuc de fe, no moriremos. Pero la pregunta es honesta, yo creo que todos podemos compartirla. Si Dios es demasiado puro para ver el mal, como le dice Habacuc, ¿cómo puede utilizar a los malvados para devorar a una persona que es más justa que ellos? Y una segunda pregunta quizás aún más difícil, ¿no hace eso injusto a Dios que use herramientas injustas para hacer su voluntad? Y Habacuc entiende que el pueblo de Judá era ciertamente pecador, pero se había olvidado de la soberanía de Dios, se había olvidado de que los planes de Dios son perfectos. Habacuc asume que Dios se había olvidado del pecado de Babilonia, de los caldeos, para destruir al pueblo de Judá, que en principio eran criminales, pero no tan malos como los caldeos. Y Dios sin necesitarlo, Dios sin necesidad de explicar, le explica a Habacuc y nos explica también a nosotros
a través del profeta. Este reclamo es respondido por Dios también con una visión. Y es una visión que es para Habacuc, pero también es para nosotros. Pero es para nosotros estando preparados. Nosotros tenemos que tener cuidado con asumir la actitud de Habacuc. Fíjense ustedes que Habacuc espera la respuesta de Dios con vehemencia, con firmeza, y le dice, versículo 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Pero dice que velará. Habacuc estaba preparado para escuchar la respuesta de Dios. Y sin necesidad de dar estas explicaciones, saca a Habacuc de esa contradicción y nos muestra en los versículos 3 y 4, dos razones que debemos guardar en nuestro corazón. Dice el Señor, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, no fallará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el justo por la fe vivirá. Y enseguida, los versículos siguientes, Dios hace 5 advertencias en forma de ayes, los ay. Y son 5 exhortaciones, pero van dirigidas a la nación de Babilonia. Explica a Dios por qué usa a los babilonios. Le explica a Habacuc que luego los babilonios van a ser castigados por otra nación, los medo-persas. Pero son también exhortaciones personales que a nosotros también nos deberían hacer temblar. Versículos 6 y 7. Ay de quienes a la fuerza toman lo que no es suyo, porque su castigo vendrá por la revelación de sus deudores. Los versículos del 9 al 11. Es un ay de quien busca la seguridad solo en defensas físicas, porque las piedras y las tablas, versículo 11, de sus construcciones van a dar testimonio contra ellos. Versículos 12 y 13, hay de los que practican la ira y la opresión, porque nada van a aprovechar su fuerza. Hay de los oportunistas. Versículos 15 al 17, su deshonra será su castigo, sus acciones se volverán contra ellos. Y finalmente, hay de los idólatras, porque nada van a aprovechar de lo que ellos puedan hacer. Pero entre medio de estas desgracias, que si uno las lee con mayor detenimiento, no me voy a detener en ellas, nos promete un consuelo. Entre medio de esas desgracias, versículos 14 y 20, pongan su atención ahí, nos muestra que Dios mostrará su gloria en medio de esas desdichas. Es el Señor Jesucristo, anunciado en los versículos 14 y 20, el que hará justicia. Es su reino el que prevalecerá y toda la tierra lo verá y proclamará su santidad. Versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así anuncia Dios que Babilonia también va a caer. También será culpable y castigada, por lo tanto, de sus pecados. Sobre ella recaen cada uno de esos ayes, de esas condenas, y sería otra nación la que se levantará contra ella, y sería también un instrumento de Dios para castigar ese pecado, esa iniquidad. Así Dios ratifica que ningún pecado va a quedar sin castigo, y esa es una promesa de Dios. Yo les decía antes que Habacuc es un profeta del que se sabe poco, que no es mencionado en ninguno de los otros 65 libros de la Escritura, y sin embargo, esta expresión que leíamos antes, el justo por la fe vivirá, se repite en 3 de los libros más doctrinarios, o donde más sostenemos nosotros nuestra fe, en el libro de Romanos, de Gálatas y Hebreos. 2 veces por Pablo y una vez por el autor de Hebreos. Y esta idea de que el justo por la fe vivirá nos tiene que maravillar. La idea de que el justo
por la fe vivirá nos muestra desde esos 3 libros, 3 sentencias que debemos guardar. El justo por la fe vivirá porque hemos sido salvos por la fe y tenemos vida eterna. ¿Sí? Así lo leemos en Romanos capítulo 1. En Gálatas capítulo 3 leemos que porque nada podíamos hacer y el justo por la fe vivirá, es decir, sin esa gracia de Dios, sin la fe no podemos vivir, no podemos hacer nada nosotros por nuestra salvación. Y en Hebreos capítulo 11, un capítulo dedicado a la fe, nosotros aprendemos que debemos vivir por la fe, día a día, por esa fe que nos permite perseverar y preservarnos para el Señor. Y la fe que, insisto, está expuesta por el propio Señor, por Dios, en la explicación a Habacuc, no es un acto que se realiza una sola vez, sino que es una manera de vivir. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado con el simplemente presentar al Señor, buscar la oración, declaramos la fe, ese día somos salvos y punto. La fe, según la palabra del Señor, es una manera de vivir. Y el verdadero cristiano es el que ha sido declarado justo por Dios, por su gracia y su misericordia, y persevera en la fe, porque la fe es lo que nos hace vivir cada día. Y yo les decía antes que tenemos que tener cuidado con la actitud de Habacuc. Primero, porque para hablar y esperar respuesta del Señor tenemos que estar preparados, tenemos que velar por esa respuesta, según la propia Escritura. Pero además tenemos que mirar los pecados de los demás, más que con enojo y proclamando y esperando el castigo de Dios, tenemos que mirarlos con compasión. Porque nuestra posición como pequeños Cristo es ser compasivos con los demás, tal y como Cristo vio así a los pecadores de su tiempo. Porque si bien sabemos que ese castigo va a llegar, también sabemos que nosotros merecíamos ese castigo. Y no hicimos nada para eludir ese castigo, sino que Dios envió al Señor Jesucristo para que no muriéramos, no nos perdiéramos, no recibiéramos ese castigo, porque Él quitó nuestro pecado y frente al Padre somos santos y justos. No fueron nuestros méritos, en definitiva, no fueron nuestros méritos los que nos salvaron, los que nos santificaron, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendido eso, entendida nuestra relación con Dios a través de la fe, es que nosotros podemos responder las 2 preguntas que hace Habacuc. ¿Por qué tarda el castigo de Dios frente al mundo? Y la respuesta no es otra que por pura misericordia. El castigo de Dios tarda por pura misericordia de Dios hacia el mundo. ¿Y por qué los incrédulos no reciben ese castigo o esas pruebas que recibimos nosotros? ¿Por qué los incrédulos a veces tienen mejor pasar incluso que nosotros mismos? Simplemente por la soberanía de Dios. Simplemente porque ese es el plan de Dios y nosotros a eso tenemos que refugiarnos. Nosotros tenemos que aceptar que Dios es soberano y sujetarnos a Él con confianza y serenidad. Entonces, hecha esa reflexión, haber entendido la relación con la fe o con Dios a través de la fe y cómo la fe actúa en nosotros tenemos que aproximarnos al capítulo 3 de Habacuc, que es como Habacuc hace un poema, un canto, una apología a la soberanía de Dios. No es más que eso. Habacuc ahora cambia el tono, ya no le reclama a Dios, ya no espera que Dios le responda, ya no es impaciente, todo lo contrario. Si antes clamaba por el juicio de Dios, ahora Habacuc le pide a Dios que se acuerde de su misericordia. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El canto de Habacuc, hay quienes lo han entendido como una exhortación desde cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo Dios sacó a su pueblo y lo salvó. Otros lo han entendido también como
nos salva a través de su ungido. Y de hecho, a él mismo se refiere en el versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y finalmente, no voy a hacer mención a cada versículo del capítulo 3, pero sí le animo a leerlo. Finalmente, Habacuc nos exhorta a depositar toda nuestra confianza en Dios. Versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y esto es lo maravilloso. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿No cantábamos eso recién? Habacuc terminó su libro con una comprensión renovada y reafirmando su fe en Dios. Había entendido la explicación de Dios, había entendido la soberanía de Dios y la necesidad que él tenía de simplemente sujetarse a Dios y gozarse la voluntad de Dios. Habacuc expresó una confianza inquebrantable en Dios, y el mismo Habacuc, que lidiaba contra Dios, ahora le pide misericordia, ahora se alegra y se goza en la seguridad que solo el Señor puede dar. Estaba viendo cómo vendrían los babilonios a destruir, tal y como habían destruido Egipto y otras naciones, iba a destruir Judá, y Habacuc se alegra y se goza en el Señor. Si nosotros volvemos a los versículos, versículo 17 empieza con un aunque. Yo lo invito a personalizarlo. Aunque tenga problemas financieros, aunque mi matrimonio no funcione, aunque mis hijos no me obedezcan, aunque no tenga trabajo, aunque, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué ganas de tener hecho carne en nosotros, vivir por la fe, porque somos justos, somos justificados por el Señor Jesucristo, vivimos por la fe y nos alegramos y nos gozamos del Señor. Es nuestra fortaleza, Dios es nuestra fortaleza, es nuestra protección, es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestra seguridad. Anhelamos que Él venga, tal y como Habacuc, pero anhelamos que Él venga esperando todavía por la misericordia de Dios, sobre todo con quienes amamos y todavía no le conocen, pero sabemos que el día que el Señor venga por nosotros, que vengamos a reinar con Él, ese día seremos felices. En el versículo 3 del capítulo 2 dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y no debemos tener seguridad, no debemos tener esperanza basadas en las bendiciones temporales de Dios. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos que tener gozo de las bendiciones del Señor por sus bendiciones, sino que aun cuando no las tengamos, aun cuando no las veamos, aun cuando no las percibamos, debemos entender que nuestra seguridad no está en lo que nosotros recibimos, sino en quién nos da lo que recibimos, es decir, en el Señor. Porque Él es el que va a venir, Él es el que no va a tardar, Él es el que debemos esperar. Nuestra soberanía tiene que estar en Dios y en su justicia. Debemos vivir por la fe, permanecer en la fe, dar frutos por la fe, por esa fe que Dios pone en nuestro corazón, porque es un fruto del Espíritu. Fíjense, y con esto termino, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, es decir, he mantenido la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Oremos juntos. Padre bendito, Señor de misericordia, Señor santo, Dios mío, te doy gracias, Señor, porque hemos podido aprender de su palabra, porque hemos podido exhortarnos con su palabra, porque hemos podido exhortarnos a vivir por la fe, a vivir como justificados ante usted, Señor, por la fe, y nada más que por la fe y por la fe y seguridad en usted y en su soberanía. Gracias, Padre eterno, porque usted es un juez justo, un juez que castiga el pecado, un juez que le repugnan las malas acciones y sin embargo tiene misericordia por nosotros y por el mundo. Padre eterno, le doy gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por su palabra, porque la tenemos al alcance de nuestra mano. Le ruego, Señor, que nos permita tener ese anhelo del alimento espiritual diario para acercarnos a su palabra, para entenderla, para gozarnos, Señor, de ella y compartirla, especialmente compartir. Padre eterno, le ruego que usted nos haga atesorar esta palabra, Señor, en nuestro corazón, ponerla en práctica y sobre todo llevarla a quienes no le conocen. Le ruego esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Francisco, por el mensaje, ¿cierto? Es de bendición ver rostros nuevos aquí adelante predicando, ¿cierto? Es de bendición saber que la iglesia está creciendo a pesar de cómo ha sido el año, y aún así hay hombres y mujeres, ¿cierto?, fieles para la alabanza y fieles para también la enseñanza de la palabra de Dios. Así que para terminar, yo creo que vamos a finalizar con una canción que le pido a los músicos, por favor. Abba Padre, es el himno. Puestos de pie los que puedan, para que cantemos fuerte, con ánimo.
Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por poder estar aquí, Señor, aprender de tu palabra, Señor, porque hayan hermanos nuevos, Señor, que están enseñando tu palabra, que se han preparado, Señor, que han estudiado y que pueden compartirla con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por cómo ha crecido, Señor, la iglesia, por cómo se ha mantenido la iglesia, Señor. Tu iglesia que ha venido hoy hasta aquí, que está en sus casas atento desde el computador, el celular, solamente para aprender de ti, Señor, y para adorarte. Por eso te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos siga dando la oportunidad para seguir alabándote, para seguir sirviéndote, y que así como estamos hoy, Señor, podamos también ser cada día más y mejores para tu nombre. Te damos las gracias por todo y te pedimos ahora por el regreso a los hogares de nuestros hermanos y que podamos, Señor, ser fieles a ti. No importa en la situación en la que estemos, Señor, si sea estando bien, estando mal, en aflicción o en cualquier tipo de turbación en nuestra vida, sabemos que tenemos que ir a ti, Señor. No por lo que tú nos das, como decía nuestro hermano Francisco, sino porque tu soberanía es la más importante, Señor. Así que te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hemos finalizado esta reunión. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de nuestros hermanos en Zoom, en Facebook. Nuestro pastor ahí todavía de vacaciones, ¿cierto? Hermano Benito allá en Panquehue. Hermano Juan Rojas, hermano